Algunas de estas historias te harán pensarlo 2 veces antes de volver a poner un pie en los senderos de los Apalaches. Todo comenzó como un viaje por carretera normal. Mi mejor amiga Kenzie y yo decidimos que necesitábamos un descanso. Habíamos sido amigas desde la secundaria, conocíamos los secretos de la otra. Planeamos 5 días totalmente fuera de la red en cabañas baratas que encontramos en las montañas Blue Ridge. El día 1 fue perfecto. Carreteras serpenteantes, ventanas abajo, música alta. La cabaña estaba fuera de un pueblito llamado Draycott, escondida en un sendero de grava tan angosto que se sentía como entrar a un túnel. Los árboles se inclinaban sobre la carretera como si estuvieran escuchando. La cabaña olía a cedro y toallas viejas. Húmedo, pero no mohoso. Alrededor de las 3 de la mañana, desperté sin sonido, solo esa sacudida de alerta. Caminé al baño. El espejo me atrapó antes que cualquier otra cosa. La superficie se veía deformada, como si el calor hubiera derretido parte desde atrás. Me incliné más cerca. Fue entonces cuando lo vi, algo detrás de mí. No claramente, solo una forma. Alto, delgado, inclinado hacia adelante como si tratara de asomarse por encima de mi hombro. No se veía humano, pero tampoco animal. Me volteé tan rápido que me golpeé contra el marco. Nada. Cuando miré de vuelta al espejo, nada ahí. Le dije a Kenzie a la mañana siguiente que no dormí bien. No dije nada sobre lo que vi. La cabaña 2 era más pequeña, pero más vieja. Había una nota manuscrita: no vayas más allá de la línea de propiedad. El terreno se vuelve complicado. Esa noche, desperté de nuevo. Alrededor de la 1. Golpeteo, 5 golpes espaciados uniformemente, como dedos en cristal. Jalé la cortina. Estaba ahí en la línea de árboles. Quieto, demasiado quieto, alto, cabeza inclinada hacia un lado como si su cuello no tuviera huesos. Kenzie estaba despierta también. ¿Tú también lo escuchaste? Nos sentamos en la sala con todas las luces encendidas. Alrededor de las 5, las luces se cortaron todas a la vez. Sin parpadeo, sin advertencia. Nos fuimos al primer rayo de luz. La cabaña 3 estaba muy fuera de la red. Sin electricidad, sin plomería, sin señal. Solo un cuarto, una chimenea y 2 colchones. Alrededor de las 9, tratamos de dormir. Lo siguiente que recuerdo, estaba en el piso. Sin manta, sin Kenzie. Tropecé afuera descalza. Ahí estaba ella, parada en el borde del bosque. No se movió cuando grité su nombre. Se volteó a verme. Sus ojos estaban demasiado abiertos, congelados. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Solo moviendo la boca diciendo mi nombre una y otra vez. Entonces se volteó y corrió directo al bosque. La seguí sin pensar. El bosque se la tragó inmediatamente. Podía escuchar su voz llamándome, pero había cambiado. Todavía sus palabras, pero el tono estaba mal. Más lento, más profundo, como si alguien reprodujera una grabación a la velocidad incorrecta. Luego nada, solo silencio aplastante. No sé cuánto tiempo vagué antes de encontrar la cabaña de nuevo. El sol estaba saliendo. La puerta principal estaba completamente abierta. Ella nunca regresó. En la estación de guardabosques, uno de los mayores me llamó a una oficina. Dibujaste algo en tu reporte. Esa forma que viste detrás de ti. Asentí. No eres la primera en dibujar eso. No por aquí. Lo llamaron folclore. Pero sé lo que vi. No he contestado el número de Kenzie desde entonces. Tenía 23 años cuando decidí desaparecer del mapa por un rato. Acababa de renunciar a mi trabajo, me alejé de una relación muerta. Manejé al sur hacia el tramo de Chattahoochee. Los primeros 2 días fueron casi aburridos. Mi teléfono perdió señal la primera noche, pero siguió encendiéndose en mi bolsillo, parpadeando por un segundo, luego desvaneciéndose.
El día 3, decidí desviarme del sendero marcado hacia un lugar que había visto en un viejo blog. Una repisa alta sobre un barranco. Los árboles se volvieron más espesos, antinaturalmente. Cuando encontré el claro, ya era casi noche. Era extraño, perfectamente circular. Alrededor de los bordes había tocones ennegrecidos espaciados uniformemente. Parecía como si un fuego hubiera pasado hace siglos y luego se detuvo. Desperté después de medianoche a un sonido que no pude ubicar. Raspado bajo y deliberado, metal en corteza. 3 rayones, pausa. 3 rayones, pausa. No me moví. El sonido estaba cerca, tal vez 20, 30 pies. Demasiado cerca. Por la mañana, empaqué más rápido de lo que jamás había hecho. Unos minutos por el sendero, lo vi. Algo colgaba de una rama baja, ramitas atadas con algo pálido y elástico. Se veía biológico, como tendón seco. La forma estaba mal. No sé cómo describirlo. Madera doblada que se sentía como si hubiera sido retorcida mientras gritaba. Mi teléfono no encendía. Nada. Entonces noté el silencio. Sin pájaros, sin bichos, sin hojas susurrando. Comencé a caminar más rápido. No podía quitarme la sensación de que algo me estaba rastreando. Entonces lo olí. Humo, no humo de fogata. Algo húmedo y químico, como plástico quemado mezclado con cabello. Fue entonces cuando di vuelta a una curva y lo vi. Al principio, pensé que era otro excursionista. Alguien alto de espaldas a mí, parado inmóvil en el sendero. Grité, «Oye, ¿estás bien?». Sin respuesta. Se volteó. Su cara no tenía sentido. Como si alguien hubiera tratado de esculpir una cara de arcilla y se hubiera detenido a la mitad. Ojos no alineados, piel jalada demasiado apretada en algunos lugares, y donde debería haber estado su boca, solo había esta hendidura negra. Se abría y cerraba mientras respiraba, pero no hacía sonido. Corrí sin plan, solo estrellándome a través del bosque. Cuando finalmente llegué a mi auto, algo había sido dibujado en la capa de polvo en mi techo. La misma forma que ese manojo de ramitas. Manejé sin paradas hasta que la luz del día llegó. Me propuse hacer el loop en 7 días. El circuito completo de campo atravesado por los Apalaches del Sur. Para el tercer día, no había visto otra persona en más de 24 horas. Esa tarde lo vi, tal vez 20 o 30 pies adelante, parado inmóvil en el sendero. Se veía mal. Ropa desgarrada, pierna cubierta de sangre, rasguños a través de su cara como si hubiera caído en espinas. Sin mochila, sin equipo, sin zapatos. ¿Estás bien?, pregunté. No contestó. Sus labios se movían rápido, susurrando algo bajo su aliento. No pude distinguir las palabras. ¿Necesita ayuda? No me miró, solo me pasó como si no estuviera ahí. Esa noche acampé cerca de un arroyo. Desperté con pasos, deliberados, crujiendo a través de hojas. Se detuvieron justo afuera de la tienda. Entonces los escuché rodeando la tienda. Una vuelta completa. Luego silencio. A la mañana siguiente, vi la primera señal clavada a un abedul. Letras talladas a mano. No seguro pasando aquí. Regresa. 5 minutos después, otra señal, mismas palabras. Luego una tercera medio enterrada. El sendero cambió después de eso. Los árboles se volvieron densos, más oscuro, más silencioso. Fue entonces cuando comencé a escucharlo, un susurro. Ella lo vio. Giré. Nada. De nuevo, más cerca. Ella lo vio. Entonces lo vi. La cabaña. Escondida en una depresión fuera del sendero. Madera vieja ennegrecida, colapsándose, ventanas desnudas. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el aire olía a putrefacción. Solo había una cosa en el cuarto,
una silla de madera en el centro mirando a la puerta. Era cruda, con marcas de arrastre profundas rodeándola como si hubiera sido jalada en cada dirección. Caminé por horas después de eso. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Te vi en la cabaña. No me moví. ¿Me viste? Siguió rodeando. Siempre 10 pies atrás. Ven a verme de nuevo. Corrí hasta que de repente había luz de fuego. Un grupo de excursionistas alrededor de un fuego. Me tambaleé hacia el claro, colapsé en el borde de su círculo. Por la mañana, me siguieron por un sendero diferente hasta una estación de guardabosques. Eventualmente, un guardabosques se sentó a mi lado. ¿Viste algo inusual? Pasé más allá de las señales. Solía trabajar senderos para el servicio forestal. El 18 de octubre, nos radiaron justo después de las 5:30 de la tarde. Daniel Leven y su hijo de 9 años Mason habían salido para una caminata de 2 días. Se suponía que regresaran al mediodía. Fui emparejado con Selton y Jules. En el segundo que pisamos el sendero, sentí esta extraña opresión en mi pecho. 40 minutos después, encontramos la chaqueta de Mason. Roja brillante, drapeada sobre una rama como si alguien se hubiera tomado el tiempo de doblarla. Sin tierra, sin desgarrones, seca como hueso. Cerca de 20 minutos después, Selton reportó algo. Estoy viendo algo. Podría ser una estructura. No es hecha por el hombre. En el centro del claro estaba esta cosa. Parecía un tótem, pero no de ninguna manera que reconociera. Corteza, plumas, cordel tejido, tiras de cuero y hueso. Mucho hueso. Estaba inclinándose hacia adelante en un ángulo raro como si estuviera alcanzando. 15 minutos después, Jules llegó por el radio. Estoy escuchando algo al norte. Suena como una voz. ¿Segura de que no es eco? Se está moviendo y está repitiendo algo una y otra vez. No es inglés. Decidimos establecer campamento. Alrededor de las 2:30 de la mañana, algo se movió. Lo vi primero. Pasó justo más allá del borde de la luz del fuego. Alto, angosto. Sus extremidades no se balanceaban bien. No había crujido de hojas o chasquido de ramitas. Rodeó una vez lentamente como si nos estuviera midiendo. Luego se fue. Jules susurró, ¿viste su cara? Sacudí mi cabeza. No tenía una. A la mañana siguiente, encontramos a Mason. Estaba sentado en una arboleda, espalda recta, piernas cruzadas como si hubiera sido colocado así. Nos estaba viendo, pero no respondiendo. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Sin moretones, sin rasguños. Su ropa estaba limpia. Limpia de día de lavandería. Cuando toqué su brazo, estaba helado. A mitad del camino de vuelta, comenzó a tararear 3 notas una y otra vez. Desafinado y demasiado lento, como una canción de cuna tocada al revés. Su papá nunca fue encontrado. La arboleda donde encontramos a Mason no existía en los mapas. El tótem se había ido. Presenté el reporte, renuncié al día siguiente. Tenía 26 años cuando decidí caminar solo una sección del Sendero de los Apalaches en Virginia. Elegí una sección entre Level y el borde del Bosque Nacional George Washington. El primer día fue exactamente como esperaba. El sendero subía líneas de cresta, se hundía a través de valles, todo sombreado en verde oscuro. El segundo día mi teléfono siguió encendiéndose en mi bolsillo, parpadeando por un segundo, luego desvaneciéndose. Desperté después de medianoche. No fue un ruido lo que me despertó. Se sintió como si mi cerebro se encendiera de una vez. Solo estaba despierto, alerta. Entonces lo escuché, una risa, corta, rápida. Hizo eco raramente, rebotando entre los árboles de una manera que hizo imposible decir de dónde venía. Por la mañana, empaqué rápido y golpeé el sendero. Esa noche,
no me quedé cerca del sendero. Fui profundo a los árboles, 1/4 de milla. De nuevo llegó. Susurros justo afuera de la tienda. No una voz. Varias. Tenía ritmo, como un canto. No en inglés, no en ningún idioma que reconociera. Pasos rodeando la tienda. Suaves, deliberados. Entonces el zipper, no siendo abierto, solo tocado. Dedos cepillando a lo largo de él. Los susurros se detuvieron. Todo se detuvo. Al amanecer, vi los tallados. El primero era solo un corte profundo en un árbol. Pero entonces otro y otro. Símbolos, círculos con líneas, triángulos apilados, cortes profundos y limpios. Entonces lo vi en una pendiente, parado inmóvil, sin camisa, piel tan pálida que se veía gris, cabello largo y enmarañado, solo observando. No acampé esa noche. Alrededor de las 2 de la mañana vi luz de fuego lejos, parpadeando como una docena de antorchas. Escuché voces cantando más fuerte, rítmico. Agarré mi mochila y me fui. En algún punto, golpeé pavimento. Una camioneta vino alrededor de una curva. Me paré en la carretera, agitando ambos brazos. ¿Puedo obtener un aventón? Hace un par de años, fui a las montañas Apalaches del este de Tennessee. Era otoño temprano. Acababa de terminar una relación de 4 años. Necesitaba tranquilidad. Había encontrado este sendero alimentador menos usado que se rompía del sendero principal. Era viejo, apenas mantenido. Había trazado el sendero a mano, referenciando mapas topo y viejas publicaciones de foro. En la 4ª mañana, noté un sendero angosto yendo por una pendiente. La pendiente era empinada. Cuando llegué al fondo, pisé en este claro cubierto en piedras planas oscuras. Unas pocas estaban apiladas, otras en filas rotas, todas chamuscadas. Algunas de las piedras tenían tallados, surcos y líneas desgastadas por el clima. No se sentía como un campamento de excursionistas. Esa noche, desperté. Era las 2, y todo estaba silencioso. Sin bichos, sin viento, silencio muerto. Entonces la tienda se movió, apenas, como si algo la hubiera empujado desde afuera. Esa presión sutil, el sentido de que algo estaba parado cerca. Mi brújula era inútil. Apuntaba oeste constantemente. Entonces encontré un arroyo fluyendo este, completamente opuesto de lo que debería. Lo seguí por más de 1 hora, pero terminé de vuelta en el mismo claro. Esta vez, había algo nuevo. En el extremo lejano, alguien había construido una estructura como un linto hecho de ramas. Adentro, una tira de tela, manchada oscura en el medio. No había huellas, sin señales de alguien habiendo caminado ahí. Esa noche, no establecí campamento. Entonces en algún momento escuché respiración. Húmeda y lenta, inhalaciones largas desde arriba en la cresta. Cuando desperté, mi mapa se había ido. Mi brújula giraba en círculos perezosos. El bosque cambió mientras iba. Los árboles se volvieron más altos, más lisos, sin maleza. Pasé un árbol con marcas de garras. 3 surcos profundos más altos de lo que cualquier oso podía alcanzar. Comencé a escuchar voces, no hablando, solo ruidos, gemidos bajos, tarareando. Esa noche, terminé de vuelta en el claro. Había un fuego fresco en el centro. Sin llamas, solo calor. Y en una de las piedras, estaba mi mapa. No me detuve después de eso. Caminé hasta que vi a alguien, un hombre en chaleco de cazador. ¿De dónde diablos viniste?, preguntó. Le pregunté sobre el claro de piedras. No contestó, solo miró adelante, nudillos apretándose. No regreses ahí adentro. Estaba haciendo mantenimiento estacional de senderos en la sección Smoky Ridge del oeste de Carolina del Norte. Me pusieron en una vieja cabaña forestal cerca de Moss Run. Mi supervisor Gary me marcó a mediados de junio.
Me dijo que caminara la longitud de una espuela llamada el Hueco de la Viuda. Había sido no oficialmente cerrado años antes. Mi tarea era decidir si necesitábamos cerrarlo permanentemente. Tal vez media milla adentro, el olor cambió. Espeso, dulce, rancio, como composta dejada en la lluvia. Pero más químico. Vi marcadores de sendero rotos medio enterrados. Fue entonces cuando vi las huellas. Docenas de ellas, todos tamaños diferentes, presionadas profundo en el suelo húmedo. Pies descalzos. Algunas lo suficientemente pequeñas para ser de niños, otras angostas y largas de una manera que hizo que mi cuero cabelludo se erizara. Mi radio solo daba estática. 20 minutos después, el sendero se hundió en un hueco ahogado con rododendro. Escuché 3 clics, agudos, deliberados, como alguien golpeando una uña en una rama hueca. Me agaché bajo, asomándome entre el rododendro. Una vieja cantimplora colgaba de una rama. Debajo había una mochila azul, medio abierta, oscura con humedad. Adentro había una libreta. La última entrada, los escuché de nuevo anoche bajo la colina. No vayas más lejos. Los clics vinieron de nuevo, más cerca. Miré arriba por la pendiente. Un hombre estaba medio escondido detrás de un roble. Descalzo, piel pálida como madera flotante, usando una camisa gris que colgaba como papel húmedo. ¿Necesitas ayuda? No contestó. Ni siquiera parpadeó. Entonces se deslizó detrás del árbol y se desvaneció. Cuando alcancé el roble, no había nadie, pero tallado profundo en la corteza, fuera de las raíces. Miré abajo. El suelo estaba entrelazado con raíces enormes, sobresaliendo como algo vivo. El olor hizo que mi garganta se cerrara. Entonces los clics vinieron de nuevo, justo detrás de mí. Corrí hasta que alcancé el camino de mantenimiento. Un mes después, buldozaron el inicio del sendero y pusieron una señal: área cerrada, terreno inestable. Tenía 22 años cuando acordé ayudar a mi primo Ezra a limpiar la vieja cabaña familiar en las montañas Blue Ridge. Había estado vacía por casi una década después de que mi tío abuelo murió. Lo encontraron sentado en la mesa de la cocina con sus ojos abiertos, mirando nada. El camino se retorció más y más alto hasta que mi teléfono perdió servicio. En el segundo que salí de la camioneta, sentí extraña opresión en mi pecho. La puerta se atoró y Ezra tuvo que inclinarse con su hombro. Cuando cedió, hizo un gemido bajo que puso mis dientes en el borde. Adentro, todo olía viejo, rancio y agrio. Había una cafetera abollada en la estufa. Extraño que nadie se hubiera molestado en limpiarla. Mi cuarto aún olía a naftalina y algo agrio. Las tablas del piso estaban deformadas cerca del closet, así que si pisabas mal, soltaban un crujido que sonaba casi como una voz. No sé qué hora era cuando el golpeteo me despertó. Era suave, como una uña cepillando contra madera. Entonces vino de nuevo, más rápido. Había algo ahí. Media cara se inclinó en el hueco de la puerta, piel tan pálida que se veía gris. La boca colgaba floja como si estuviera a punto de decir algo. Ezra, mi voz se agrietó. La cara se deslizó de vuelta al pasillo sin sonido. Después del almuerzo, Ezra dijo que deberíamos caminar arriba a la cresta. Mientras más alto subíamos, peor se volvía la presión. Mi visión se borroneó alrededor de los bordes. Cuando alcanzamos la cresta, Ezra apuntó a mitad del camino por la ladera. Ahí. Una estructura ladeada hecha de madera de desecho. Una lona azul se combó sobre la mitad del techo. ¿Crees que alguien esté viviendo ahí? Lo he visto antes, dijo Ezra. Cuando era niño. Tío dijo que siempre habían estado ahí abajo. ¿Quién? No sé. Esa noche, el golpeteo comenzó de nuevo. Esta vez, venía de la ventana. Una forma pálida presionando contra el vidrio. Una cara. La boca se alineó con el panel inferior.
Niebla floreció donde exhaló. Se quedó tanto tiempo que comencé a contar. Cuando alcancé 30, la cabeza se deslizó fuera de vista. Al amanecer, empacamos rápido. Cuando me volteé para mirar atrás, lo vi de nuevo. Alguien parado más allá de la primera línea de troncos, alto con brazos colgando directo. Sus hombros estaban torcidos, inclinados como si no hubieran descubierto cómo sostenerse. Una semana después, Ezra llamó a las 3 de la mañana. Recordé algo. Tío dijo que no les gusta cuando la gente sube a mirarlos. Estas son las historias perturbadoras de las montañas Apalaches, lugares donde la realidad se dobla, donde los antiguos secretos susurran entre los árboles, y donde algunos excursionistas descubren que no están tan solos como pensaban. Si alguna vez decides aventurarte en estos senderos remotos, recuerda, las montañas recuerdan todo, y algunas cosas nunca dejan ir lo que encuentran en la oscuridad entre los árboles.